¿Saben ustedes cuántos años tenía David cuando fue ungido para ser rey? Ustedes conocen la historia, ¿no? Había un rey que se llamaba Saúl y que no hizo las cosas bien, ¿no? Y que desobedeció a Dios y todavía confrontó al profeta Samuel, se pone piquito a piquito con el profeta Samuel, ¿no? Cuando el profeta Samuel llega y ve que han desobedecido la voz de Dios. Saúl recibió una orden. Ustedes van a entrar en esa ciudad, pero no van a agarrar nada. Nada. ¿De acuerdo? Porque no quiero nada, dice Dios, no quiero nada. Y cuando llega el profeta, escucha el sonido de las vacas, de los becerros. Y entonces cuando se acerca donde Saúl, le pregunta, ¿y ese ruido qué es? Dios dijo que no debían agarrar nada. Y Saúl se enfrenta al profeta y con él se enfrenta a Dios cuando le dice, tú Dios, o sea, hemos escogido lo mejor de las ovejas y lo mejor para dárselas a tu Dios, le dice, ¿no? Entonces Samuel se amarga y le dice una frase que es clave, le dice, has sido desechado por Dios. Dios te ha desechado y se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y eso se le clava a Saúl, ¿eh? O sea, Saúl sabe que lo que está diciendo el profeta es fuerte. Dios te ha desechado, se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y Saúl sabe que ese hombre conforme a su corazón lo va a sustituir a él. ¿Y saben cuál era la costumbre de los pueblos paganos? De donde el pueblo de Israel copió la forma de monarquía. Porque el pueblo de Israel no tenía monarquía, tenía teocracia. Dios mandaba a través de su profeta. Entonces, el pueblo de Israel quiere copiar del mundo, quiere copiar ese modelo de monarquía, de rey, ¿no? Y entonces le dicen al profeta Samuel, le dicen, queremos rey, ¿no? ¿De quién lo copiaron? De los pueblos vecinos. ¿Y cuál era la costumbre de los pueblos vecinos? Cuando nacía un nuevo estirpe, cuando nacía un nuevo rey de otra familia, entonces normalmente el nuevo rey mataba a toda la familia del rey anterior, a todos los hijos, a todos los nietos, o sea, barría con esa dinastía para que no hubiese nunca nadie que quisiera levantarse y reclamar el trono. O sea, barrían con todo. Cuando Samuel copia eso, o sea, cuando el pueblo de Israel copia lo de las monarquías, y Dios le dice a través del profeta Samuel que Dios se ha buscado otro que va a ser rey, Saúl sabe, siente que su descendencia está en peligro, pero no sabe quién es. Entonces, Dios lo llama a Samuel el profeta y lo manda a un pueblo donde vivía un tal Isaí, no Isaías, sino Isaí, ¿ya? Y entonces lo manda y Dios le dice a Samuel, uno de los hijos de Isaí lo vas a ungir como rey. Y llegaron, eran 8 hermanos. Entonces Isaí lógicamente llama al mayor, ¿no? Acá está mi hijo mayor, que por lógica debería ser el elegido, ¿no? ¿No es cierto? Acá está mi hijo mayor. Y Samuel lo mira y le dice, no, ese no es. Bueno, entonces el segundo. No, ese tampoco es. Y van pasando los 7. Y Samuel dice, ninguno de ellos es. Porque Dios no me ha dicho que unja a ninguno de ellos, ¿no? Y entonces le pregunta a Isaí, ¿que no tienes otro? Y miren esta frase, ¿eh? Le dicen, sí, que hay uno. Está pastoreando las ovejas. Dice, llámalo. Y cuando lo traen a David, Samuel lo unge como el próximo rey. Según la expresión hebrea y la costumbre, es probable que David tenía entre 10
y 12 años cuando fue ungido para ser rey. ¿Cuántos años tiene Alex? 13, ya no eres. ¿Quién? 12. Ahí está. La edad de oso. La edad de oso. Y entonces, ¿se imaginan la escena? Todos los hermanos mayores y toda la familia, Isaí, y luego lo traen a oso, y el profeta Samuel, te unjo como el próximo rey de Israel. Yo me imagino a los otros hermanos, ¿no? ¿Qué va a ser? A él no, ni a hablar. ¿Por qué? Porque era el más pequeño de todos. Yo me imagino que David tampoco se imaginaba qué estaba pasando, ¿no? Imagino que han sentido como, el profeta está haciendo algún tipo de ritual, ¿no? Medio raro. ¿Ah? Una oración por él, ¿no? Y no pasó nada. Luego hay una pregunta. ¿Cuándo David se enfrenta a Goliat? ¿Cuántos años tenía David cuando se enfrenta a Goliat? Hay una frase, hay un versículo que dice así: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Qué significa eso? Que todos los que iban al ejército tenían que ser más de 20 años. ¿De acuerdo? Hay una guerra con los filisteos, los eternos enemigos de Israel, ¿no? Y entonces, los tres hermanos de David están en el campo de batalla. Y el papá manda al menor le dice, anda, llévale comida. Porque en ese tiempo, pues no es que les proveían de comida a todos, o sea, cada uno tenía que verse de dónde comía en el campo de batalla. Entonces lo mandan a David para que les lleve comida a sus hermanos. Entonces, eran 3 hermanos que estaban en el campo de batalla. ¿De acuerdo? Y es ahí cuando David llega y aparece Goliat de 3,40 metros, más grande que esta pared, ¿no? Más grande que esta pared, aparece 3,40 metros y comienza a hacer el arrengue, ¿no? Que, a ver, que traigan a uno para pelear conmigo, ¿no? Que traigan a uno, que vamos a pelear y el que venza es el ganador y el pueblo se somete al otro pueblo vencedor, ¿no? Si David tenía tres hermanos, vamos a calcular la edad mínima entre un hermano y otro. ¿Cuál es? ¿1 año? Digamos que Isaí trabajaba arduamente, ¿no? Para que aprendan ahí, Daniel, Luis Carlos, cómo se hacen las cosas. Entonces, imagínense que los hijos vienen cada año, ¿no? 9 meses de embarazo y 3 meses de descanso para la mamá y empezaba con el otro, ¿no? Si es así, 3 hermanos, quiere decir que quedan 4 mayores que David, que no iban a la guerra, porque eran menores de 20. Entonces, 14 y 16 años. se calcula que aproximadamente David tenía 15 años cuando se enfrenta a Goliat. Y muchos dicen, con razón se enfrentó, porque los adolescentes no tienen miedo al peligro, ellos creen que la vida es, ¿no? Y se lanzan del puente y se tiran ¿no? Porque el adolescente no tiene miedo a lo que venga, ¿no? Y entonces se arriesgan y no pasa nada, ¿no? Y entonces dicen que por esa razón David se agarra y se para frente a Goliat, uno de 3,40 metros, ¿no? Y entonces, y ahí viene la historia, ¿no? Ahí vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahora quiero que noten esto, ¿eh? Porque si hay algo que nos enseña, es que David tenía 15 años y dice las siguientes palabras. Tú vienes con armas, con palos, con todo, con lanzas, pero yo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. El corazón de David a sus 15 años estaba compenetrado con el Señor. Por eso Dios lo eligió como rey. ¿Te elegiría Dios a ti? ¿Tienes tu corazón como el corazón de David?
A sus 15 años, David estaba tan compenetrado con el Señor, que el Señor agarró y se buscó, no un viejo con experiencia, no un viejo conocedor. Se busca un joven, un adolescente de 15 años y lo utiliza para vencer a un gigante de 3,40 metros con una piedrita lanzado por una onda. ¿Ok? ¿Cuándo fue elegido David como rey? Dice la Biblia que en 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, dice, 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Levante la mano quien tiene 30 años. ¿Quién tiene 30? ¿Más de 30? ¿Quién tiene menos de 30? Menos de 30, ¿cuántos años tienes? 27. En 3 años serías rey de Israel. Ahora, ¿cuál es la historia? David tenía 15 cuando enfrenta a Goliat. Pero cuando empieza a salir al campo de batalla, es probable que tuviese recién los 20. ¿No es cierto? Entonces, recién a los 20, cuando se enfrenta a los campos en los campos de batalla, ¿qué cosa? Dios le daba victoria y victoria y victoria, porque no luchaba David, luchaba Dios por David. Dios iba ganando las batallas para David. Pero la gente no lo veía así. La gente no lo veía así. La gente comienza a cantar una canción que dice, Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Y en ese instante, cuando la gente comienza a cantar eso, Saúl se voltea, lo ve a David y dijo, este es el que me va a sustituir. Este es el que Dios ha escogido para sustituirme. Y en ese momento empieza Saúl una persecución para matar a David. Ya en su habitación David tocaba instrumentos para que Saúl pudiera dormir, ya le había lanzado lanzas, o sea, a partir de, vamos a calcular los 20 años, hasta que David es rey, 30, es decir, pasan 10 años en que David va a comenzar a vivir una persecución que él no se la buscó. Él no buscó eso. No es que se lo ganó por antipático, ¿no? No, él está amenazado de muerte por el rey. Es perseguido por los ejércitos del rey y tiene que enfrentarse a una sarta de chismosos, traidores, habladores que dicen, ahí está, lo he visto por allá. O sea, todo el mundo tratando de matar a David, tanto que David tenía que dormir en cuevas. Y las cuevas generalmente no te ofrecen habitación con cama. ¿No es cierto? Ni baño ni ducha. Y durante 10 años David está siendo perseguido y, como se dice esa expresión, viviendo a salto de mata. ¿Qué quiere decir? Que no puedes dormir bien porque tienes miedo de que en cualquier momento te agarren, te maten, ¿no? El miedo permanente a morir, perseguido, angustiado. Y uno se pregunta, dice, ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Durante 10 años, ¿qué hice para merecer esto? Pero si hay algo que lo mantuvo a David, fue su fe. Y si hay algo que te sostiene a ti en las épocas más oscuras de la vida,
será tu fe. Y él va a escribir, y quiero que me acompañen a leer un canto, un salmo, un himno, que él escribe en 2 de Samuel, capítulo 22. 2 de Samuel, capítulo 22. Y este mismo salmo se va a repetir. O sea, esta canción del 2 de Samuel 22, para los que quieran, se repite en el Salmo 18. ¿Ya? Se repite en el Salmo 18. Y Samuel lo registra, 2 de Samuel 22. Y quiero que escuchen estas palabras que dice David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. El día en que David es coronado rey. Aquel día cuando él siente, por fin tengo paz. Y David escribe y dice, versículo 2, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cuando yo leí este pasaje, yo decía, si alguien supiera todo lo que Dios hizo para cuidar de David, no buscaríamos ninguna otra forma que no sea a los pies del Señor. Si yo tengo un Dios, y David lo está diciendo, ¿no? Dios fue su fortaleza, su roca, su libertador. Dios dice, en él confiaré. Él fue mi escudo. Él fue el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Hermanos, no vale la pena vivir una vida de espaldas a Dios. Si entendemos todo lo que Dios quiere hacer por ti, ser tu escudo, ser tu protector, ser tu fortaleza, sentirte fuerte cuando perdiste el trabajo y no sabes qué viene. Sentir que Él es tu escudo cuando ves gente que te está atacando en el trabajo, la gente hablando mal de ti. Y tú dices, Jehová es mi escudo. Cuando te das cuenta que tienes que luchar para conseguir un derecho que te corresponde y puedes decir, Jehová lucha mis batallas. Hermano, solo un tonto no quiere tener a Dios así. Solo un tonto no quiere tener a un Dios de este tipo en su corazón. Pero dice la Biblia que somos necios, que preferimos sufrir y llorar y la depresión y la angustia y sentirme solo y abandonado. Preferimos eso a tener un Dios que es tu fortaleza, tu castillo, tu roca fuerte en la cual te puedes parar. En el versículo 17, miren lo que dice. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Esta expresión me gusta. Muchas aguas es una expresión
en el Antiguo Testamento que significa problemas. Cuando hay muchos problemas, una inundación de aguas, ¿no? Entonces dice, me sacó de las muchas aguas, me sacó de problemas, ¿no? Me libró de poderoso enemigo, de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. David dice acá que tuvo días de quebranto. Y en el versículo 5 dice, me atemorizaron, o sea que tuvo temor. O sea que David pasó por épocas donde sentía temor, donde sentía que lo aborrecían, donde sentía que su alma estaba quebrantada. Y dice que me asaltaron en el día de quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¿Es Jehová tu apoyo? Versículo 21, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Por qué? Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. ¿Ah? Fui recto para con él y ya él me ha guardado de mi maldad. Y por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Y quiero que leamos el versículo 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Ustedes han visto esas montañas escabrosas, empinadas, y los ciervos agarraditos ahí, de una piedrita chiquitita, agarraditos ahí. Eso es lo que dice la palabra. Pero me encanta el versículo 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y esta palabra que aparece acá, tinieblas, es Joshek. La palabra Joshek en hebreo significa miseria, muerte, ignorancia, tristeza, oscuridad. Cuando la palabra agarra y nos dice que Dios alumbrará mis tinieblas, dice que Dios te alumbrará en medio de tu miseria. ¿Han pasado por épocas de miseria alguna vez? Los que vivimos en Suiza nos hemos acostumbrado a que siempre hay. Los que venimos de Latinoamérica, muchas veces hemos pasado miseria. Muerte. Cuando se muere alguien cercano a ti. Ayer tuvimos una reunión con un amigo. Y yo oraba hoy día por él. Y le decía, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Porque a veces nuestros amigos se van. O la familia. ¿Ustedes han pensado alguna vez qué sería si pierdes un hijo? ¿Se han puesto a pensar? Y Dios agarra y te dice, con las palabras de David te dice, que Dios se convierte en tu luz
en tus tinieblas de muerte? Cuando en medio de ese dolor espantoso que ninguno de nosotros quisiera pasar alguna vez, porque la vida está hecha para que los padres muramos antes que los hijos, ¿no? Pero en ese momento, por ejemplo, cuando una persona cercana fallece y que tú en ese momento de oscuridad sientes la presencia de Dios a tu lado alumbrándote tu oscuridad. O tu ignorancia, o la ignorancia. Cuando nos enfrentamos a la gente ignorante que se cree sabia y tenemos que enfrentar la ignorancia de esta gente, ¿ah? Tenemos que enfrentar la ignorancia de esta gente. Escuchaba hoy día una entrevista a una doctora que le preguntaban sobre si es posible cambiar de sexo. Le dijo, no, imposible. No. Podemos amputar partes del cuerpo, sí, claro. Podemos hormonar a la persona también. Podemos vestirlo, disfrazarlo, todo lo que tú quieras. Se puede sentir, todavía que se sienta. Pero cambiar de sexo biológicamente no se puede. Porque tendrías que cambiar tu genética. Así de simple. Y nos enfrentamos con gente que te dice, no. Escuché el otro día, no, un hombre puede dar a luz. Y la doctora le dijo, ¿de qué hablas? Sí, un hombre puede dar a luz. Él puede dar a luz porque es trans. Ah, no, él es mujer, por eso da luz. Que se vista de hombre es otra cosa. Y nos enfrentamos a la ignorancia de la gente. Y tú dices, ¿cómo enfrento la ignorancia de la gente? Y necesitas la luz de Dios que te alumbre. O las tristezas, las épocas de tristeza, las épocas de traición, cuando te traicionan. Y David escribe, en esos momentos, dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ahora, la pregunta es esta. Entonces ya sabemos que David, en medio de su angustia, durante 10 años, viviendo perseguido con peligro de muerte, durmiendo en unas cuevas, pasando hambre, con toda esa situación, él puede decir, durante todo ese tiempo, Dios alumbró mi camino. Dios fue luz a mis pies para guiarme en medio de la oscuridad. ¿Ah? Ahora la pregunta es esta. ¿Acaso Dios se materializa en esos momentos físicamente con una linterna? ¿Ah? Cuando tú estás angustiado con miedos y temores, Dios se te aparece en la noche y te dice, Carlitos, no te preocupes, levántate, vamos a caminar y traer mi linterna. ¿Ah? Se aparece Dios y te dice, acá está la luz, lo hace de una manera materializada. Obviamente que no. ¿Cómo alumbra Dios tu camino? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios se convierte en la linterna, la lámpara que va guiando tus pasos. Y cuando tú estudias la palabra y aprendes la palabra y memorizas la palabra y meditas en la palabra, entonces la palabra se convierte en tu lámpara, en tu linterna, para guiarte en los momentos de oscuridad y decirte por dónde tienes que caminar. La semana pasada aprendimos algo sobre la meditación. A ver. ¿No? La semana pasada vimos este cuadro. Que hay que hacer 5 cosas con la palabra de Dios. Oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra y meditar en la palabra. ¿Han meditado en la palabra? ¿Qué cosa era meditar en la palabra? Meditar en la palabra significa agarrar la palabra de Dios,
reflexionar sobre ella atentamente y preguntarte, ¿cómo puedo guardar la palabra? Josué nos decía, ¿no? Josué, el pensamiento de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Porque entonces, ¿ya? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué significa entonces? Que si no haces lo anterior, tampoco viene lo segundo. Ahora no voy a preguntar para no avergonzar a nadie, pero ¿quiénes han estado meditando en la palabra? ¿Quiénes la han leído? ¿Quiénes la han escuchado? ¿Quiénes la han estudiado? ¿Quiénes han memorizado algún texto bíblico? ¿Y quiénes han meditado en la palabra? Después no nos quejemos, pues. Después no nos quejemos. Personas que me escriben por internet. Pastor, no me va mal. Y yo le digo, ¿estás estudiando la palabra? ¿Estás meditando en la palabra? ¿Estás memorizando la palabra? Es que no tengo tiempo, pastor. Entonces no te quejes, pues. ¿De qué te quejas? ¿Estás guardando la palabra? Si no guardas la palabra, ¿por qué quieres que Dios te bendiga? Pero pastor, es que tengo que trabajar de la mañana hasta la tarde. Está bien, pues. Disfrute tu trabajo. Si no tienes tiempo para reservar un tiempo para Dios, ¿por qué quieres que Dios te bendiga? ¿No? ¿Por qué quieres que Dios te bendiga? Y la palabra es clara, hermanos. La palabra, el lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida refleja el lugar que Dios ocupa en tu corazón. Voy a repetir esa frase. El lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida refleja el lugar que Dios ocupa en tu corazón. Y como decíamos, ¿qué significa meditar? Significa estar enamorado de la palabra, ¿no? Ahora vamos al Salmo 119. Después de la introducción, este es el Salmo 119 que empieza justamente con este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora en el Salmo 119, el versículo 107, miren. El versículo 107 dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Es interesante porque la palabra afligido significa menospreciado, deprimido, abatido, sin fuerzas, quebrantado, humillado. ¿Qué tal? ¿Te ha tocado una cosa así? ¿Te ha tocado alguna vez ser humillado porque no tenías dinero? ¿No? Cuando uno no tiene dinero, dicen que hasta los amigos te abandonan, hasta los familiares se olvidan de ti. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les pidas. No tienes que comer, no tienes para pagar las cuentas, y entonces todos son tus amigos hasta que empiezas a pedir dinero. Y cuando pides un poco de dinero, al principio puede ser que te den, y después te conviertes en el leproso que nadie quiere. Y entonces humillados, menospreciados, ¿no? Hay jefes en el trabajo que no dirigen a su personal, sino que humillan a su personal. Y la palabra dice acá, afligido estoy en gran manera. Y entonces pide, el autor del Salmo dice, avívame conforme a tu palabra. Avívame conforme a tu palabra. Y esto es interesante, porque hay otras versiones de la Biblia que dicen que esa expresión, avívame conforme a tu palabra, significa
dame vida, reanímame, restáurame, renuévame conforme a tus promesas. Y entonces hay un escritor que dice que en los momentos que te sientas menospreciado, deprimido, abatido, sin fuerzas, quebrantado, humillado, ¿sabes qué te ayuda? Repetir las promesas de Dios, recordar las promesas de Dios. Y entonces repites y dices, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, ¿saben qué dice este versículo? Salmo 32:8. Para cortarlo, para que se acuerden del versículo, Salmo 32:8 dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo, cuando se escribió este versículo, Dios en los cielos estaba haciendo así. Sobre ti fijaré mis ojos, te estoy mirando. Tú tranquilo nomás, te estoy mirando, desde acá te estoy mirando. ¿No es maravilloso? A veces uno está en momentos así angustiados y miras al cielo y dices, ¿ah? Y te da fuerzas, ¿ah? Y te saca de la aflicción, ¿no? Otro versículo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, ¿qué? Yo estaré confiado. Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Cuando confías en él se van los temores, ¿sabes, no? Mientras no confías, los temores te ganan. Los temores y los miedos te alcanzan. Cuando confías en él, los temores se van. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones. Anímense. Yo he vencido al mundo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a sus gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les daré descanso. Si confesamos nuestros pecados, que es fiel y justo Dios, que nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dice que nos perdona nuestros pecados que confesamos y nos limpia de la maldad que no sabemos. Muchas veces hacemos cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, ¿no? Y Dios te limpia de esas maldades. Tú no te diste cuenta, pero lo que hiciste ofendió a gente, ¿no? A mí me lo han dicho. El pastor es malo. Entonces yo me he enterado, ¿sí? Y yo le digo, ¿por qué soy malo? Porque usted entonces no me saludó. Ni siquiera me miró ni me saludó. Yo le dije, ponte en pie porque ni siquiera te vi. A veces ofendemos, sino que no, sin saberlo estamos ofendiendo. Y por eso cuando tú le confiesas al Señor tus pecados, Él te limpia no solo de tus pecados, sino de esas maldades que ni siquiera te has dado cuenta. Dígame si no son promesas para mantenerse firme. Dígame que en los momentos de aflicción, las promesas de Dios no te levantan. Hagan una lista. Hagan una lista. Claro, ahí el tarjetero que teníamos ahí con versículos bíblicos. Todos estos versículos que hemos visto, apúntenlos. Vayan a su casa, escríbanlo a mano. Si saben usar computadoras, imprímanlo. Y hagan una lista de promesas en los momentos de aflicción. Cuando se sientan tristes, recurran a sus promesas. Si quieren entrar, entren en Google y pongan ahí promesas de Dios. Aparecen un montón de promesas. Promesas en momentos de angustia. Ahí están. Promesas en momentos de aflicción o de escasez. Ahí aparecen. Repitan la palabra de Dios. Vivifícame, Señor. Renuévame, Señor. Dame ánimo, Señor. Conforme a tus promesas. Seguimos con el Salmo.
Y ahora quiero que noten lo siguiente. Porque los siguientes versículos es interesante, es un juego de palabras. El 109 dice, Salmo 119, versículo 109. Versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, escribe David. Mi vida está de continuo en peligro. La respuesta de David es, y no puedo dormir. ¿Dijo así? ¿No puedo dormir? ¿Estoy mal del estómago por el miedo que tengo de morir? Estoy angustiadísimo. ¿No? Así dice David. ¿Qué dice? Yo no me he olvidado de tu ley. Y cuando las cosas se ponen difíciles, esta es una psicología humana, ¿eh? Cuando las cosas se ponen difíciles, tendemos a soltar la fe y dejarnos guiar por el mundo. ¿Saben que eso es una cosa muy natural? Cuando las cosas se ponen difíciles en la vida, tendemos a soltar la fe y dejarnos guiar por el mundo. ¿A qué me refiero? Viene una persona y te trata mal. ¿Y tú qué haces? Ah, se la devuelvo. ¿No? A mí no me va a decir eso. A mí, no sabes con quién te has metido, ¿no? Y entonces dejas la fe para tomar venganza. Todo el mundo está robando en la fábrica. Ah, yo también, pues. Si todos roban, ¿no es cierto? Mal de muchos, consuelo de tontos, pero no importa, ¿no es cierto? Entonces, cuando te enfrentas a situaciones de peligro, de angustia, donde ves que el mundo está haciendo cosas malas, muchos cristianos tienden a abandonar la fe para dejarse guiar por el mundo. Pero aquí el escritor dice, mi vida está de continuo en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. ¿Se acuerdan cuando David estaba en la cueva y Saúl, sin saberlo, estaba abajo con el ejército persiguiendo a David? Estaban persiguiendo a David para matarlo. Y arribita estaba David escondido en la cueva con sus hombres. Y Saúl tiene ganas de, ¿no? Tiene ganas y sube a la cueva para que no lo vean, porque qué vergüenza hacerlo delante de todo el ejército, ¿no? Entonces sube a la cueva, dice, para cubrir sus pies, que significa, ¿no? Y entonces fue y se agacha y su capa la pasa para adelante. Qué vergüenza, ¿no? Qué feo. Y David con todo su ejército mirando. Qué feo. ¿Sabe qué? Es una cosa que pasa para la historia. O sea, y todo el mundo mirándolo a Saúl ahí, ¿no? Y entonces la gente le dice a David, aprovecha. Claro, en ese momento Saúl está completamente vulnerable. En ese momento es como estás en el baño y te rompen la puerta. ¿Qué haces? ¿No? Entonces, David se puede acercar y lo puede decapitar. ¿Pero qué hizo David? Se acercó. Se tapó la nariz. Y le corta una puntita del manto, ¿no? Y Saúl termina, ¿no? Y se va todo contento, ¿no? Y cuando baja y llega al final, sale David en la cueva y le dice, mira, tengo la punta de tu manto. Te hubiera podido matar, pero no me olvido de tu ley. Y la ley dice que no pondrás mano sobre tu ungido. Y Saúl era el ungido hasta ese momento. Y David no abandona la palabra de Dios para tomar venganza o para librarse. Eso es lo que está diciendo. Mi vida está en peligro, pero no voy a olvidarme de tu ley. El versículo siguiente dice, me pusieron lazo los impíos, pero no me desvié de tus mandamientos.
Me pusieron lazo los impíos, pero no me desvié de tus mandamientos. Desviar, acá, la palabra significa vacilar, descarriarse, divagar, perderse, tambalear. ¿Cuánta gente he visto tambalearse en la fe? ¿Cuánta gente? Gente que venía a la iglesia. Gente que estaba firme en el Señor. Y de repente comenzaron a tambalearse en la fe. El versículo 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi herencia es tu palabra. Y el 112 termina diciendo, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Acá la palabra inclinar significa rendirse, aferrarse, adherirse a la palabra de Dios. Y hay 4 cosas ahí, ¿no? Dice, no me he olvidado de tu ley. No me he olvidado de tu ley. No me desvié de tus mandamientos. He tomado tus testimonios como mi herencia, porque son el gozo de mi corazón. Y mi corazón incliné, rendí mi corazón para cumplir tus estatutos. ¿Por qué quiero hacer todo esto? Porque no quiero perderme en el camino. Porque no quiero apartarme del Señor. Porque aún en los momentos más duros de mi vida, yo quiero que el Señor sea mi fortaleza en medio de mi angustia. Porque necesito su dirección para no resbalar en mi fe. Y por eso, tomando el ejemplo de David, que pasó momentos tan duros y tan difíciles, yo quiero que Dios sea mi luz en mi camino. Yo quiero que Dios alumbre mi camino. Porque en el día no necesitas luz. Pero cuando viene la oscuridad, necesitas la luz para no tropezar. Yo me levanto a veces en las noches para ir a orar a las 4 de la mañana y como el cuarto está a oscuras, y yo me levanto y comienzo a caminar, tengo que caminar a tientas, ¿no? Porque entre mi zapatilla y el ventilador y la mesa, entonces tengo que ir así a tientas para no golpearme, porque de noche todos tenemos, por la gracia de Dios, tenemos un detector de muebles que se llama el dedo meñique del pie. Entonces vas caminando y el dedo meñique detecta las esquinas de los muebles, ¿no? Entonces uno tiene que ir caminando despacito, ¿no? Pero cuando salgo al pasadizo, nos hemos conseguido unas lamparitas que las pusimos por mi suegra, que están enchufadas en la pared, y que cuando se apagan las luces, la lamparita brilla muy suavemente, pero te alumbra el camino. Hermanos, todos ustedes, yo, todos, vamos a enfrentar en momentos en la vida, momentos de oscuridad, de dolor, de tristeza, de traición, de humillación, todos. Si no lo has pasado todavía, lo vas a pasar. Y cuando lo pases, te vas a acordar de mí, me vas a llamar profeta porque te lo anuncié de antemano. Pero ¿sabes qué cosa necesitas ahí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la lámpara de Dios funciona cuando ya está en tu corazón. No busques la palabra cuando vengan los momentos difíciles. Busca la palabra ahora. El lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida es el lugar que Dios ocupa en tu corazón. Léela, escúchala, memorízala, apréndela, medítala,
medita en la palabra para guardarla. Gracias, Dios, por este estudio de hoy, por la prédica. Te pedimos en el nombre de Jesús que la apliques a nuestro corazón, que no salgamos de esta iglesia, de este lugar, olvidando lo que hemos escuchado, sino que esta palabra toque nuestro corazón por el accionar poderoso de tu Espíritu Santo, y que salgamos de este lugar renovados en cuanto a la fe y motivados a buscar tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En Cristo Jesús. Amén.